En este vídeo te voy a enseñar por fin la manera que debes de implementar tus agentes RAG con bases de datos vectoriales para que funcionen como debería, sin que se rompan luego, sin que haga consultas extrañas. Todas las técnicas que debes tener en cuenta para implementar un sistema que de verdad funcione, que de verdad aporte valor y que sea profesional. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y sobre todo agradezco muchísimo ese like que nos ayuda a seguir trayendo el mejor contenido. Déjame en los comentarios qué te parece esta solución y también recuerda que en la descripción tienes más de 30 plantillas de Neo8n de forma totalmente gratis para que empieces a utilizarla, y te invito a que te suscribas al canal de Telegram. Cada día somos más y aquí pues te estaré hablando de la última información del canal y sobre todo de tips que solamente vas a encontrar aquí dentro. En este vídeo estaremos viendo tanto la carga de la información dentro de una base de datos vectorial, pero una carga como realmente debe de hacerse, teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios para cargar los archivos y los documentos de la manera correcta. También estaremos viendo el modo de consulta de este tipo de documentos en función de las peticiones que le haga el usuario y siempre dirigida a la solución final. De esta manera podrás ver cómo funciona todo esto sin humo y sin prometer cosas que realmente no son. Pero antes déjame explicarte un poco por encima qué es esto de los agentes RAG y las bases de datos vectoriales para que tengáis un poco de contexto, sobre todo aquellos que estáis llegando aquí por primera vez. Lo primero que debes de conocer es que un agente RAG es un agente de inteligencia artificial que le estamos dando un contexto adicional a lo que tienen sus modelos de IA. Es decir, nosotros cuando utilizamos agentes de inteligencia artificial, su base son los modelos de inteligencia artificial que tienen un conocimiento limitado al tiempo al que fueron entrenados. Es decir, si el modelo fue lanzado en 2024, pues la capacidad de la IA de conocimiento va a estar limitado hasta esa fecha. Por tanto, para ampliar todo esto, nosotros a nuestros agentes le podemos dar, por una parte, el prompt, que son las instrucciones para que tenga el comportamiento y realice las acciones que nosotros queramos, un historial de la conversación para que pueda mantener en memoria las distintas interacciones con el usuario y se acuerde de lo que han hablado anteriormente para que así pues realmente sea un chat conversacional como tal. Y luego, por supuesto, tenemos que darle unas herramientas que le van a dar todo ese contexto externo y va a permitirle buscar la información allá donde nosotros le indiquemos cuando no tenga la capacidad por él mismo. Entre ellas, un contexto es algo tan simple como indicarle la fecha y hora actual, puesto que los modelos de IA tienen una fecha límite y hay que darle este conocimiento. Otro contexto puede ser unas simples búsquedas en internet para recopilar esa información de actualidad. Y en tercer lugar tenemos el contexto de las bases de datos, que aquí dentro tendríamos bases de datos relacionales, la base de datos de toda la vida. Tendríamos también otro tipo de bases de datos, como por ejemplo puede ser un Google Sheet, y sobre todo lo que nos vamos a enfocar en este vídeo, las bases de datos vectoriales, que son bases de datos en el cual tú puedes cargar muchísimos documentos muy extensos y nosotros vamos a recuperar solamente aquellos fragmentos que coincidan con la consulta del usuario o que tengan algún tipo de relación, y así poder consultar esa información dentro de un gran almacén de documentos, pero sin traerla toda completa, ¿no? Puesto que realmente sería imposible traerte información de miles y miles de páginas. Bien, este esquema representa muy bien el funcionamiento de una base de datos vectorial. Te lo explico muy brevemente. Cuando tú quieres introducir un documento en una base de datos vectorial, documento que quieras, imagínate un documento del Código Penal o un libro, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier documento. Lo que vamos a hacer primero es convertir, eso se llama embedding, ¿vale? Vamos a convertir la información, el documento, en unos vectores, es decir, una lista de números. No tienes que entender exactamente cómo funciona esto, simplemente se almacena como una lista de números cada uno de los documentos y lo vamos a meter en la base de datos. Sin embargo, no se almacena el documento completo, sino que lo partimos en trocitos, cosa que se llama chunk, y estos trocitos que vemos aquí son las distintas partes en las que se ha dividido el documento y se almacena dentro de la base de datos vectorial de esta manera, ¿no? Por tanto, lo que tenemos en la base de datos vectorial es uno o más documentos que está dividido en muchos trocitos pequeñitos llamados chunks, y estos chunks tienen una forma como de vector, ¿no? Como de número. De esta manera, al tenerlo así, cuando nosotros hacemos una consulta,
preguntando a esta base de datos vectorial, esa consulta se va también a transformar a vectores de la misma manera y vamos a buscar por similitud semántica. Es decir, si tu consulta es, por ejemplo, la palabra gato, lo que va a hacer es traerse los documentos o los trocitos de documentos más relacionados con la palabra gato, ¿no? Por ejemplo, los animales, ¿no? Traería animales, tienen mucha similitud con gato, ¿no? Pues se traería toda esa información que pueda tener algo que ver con eso, ¿no? Y de esta manera devolveríamos la respuesta. ¿Qué ocurre? Que después de hacer todo esto, como estamos viendo aquí, introducimos nuestra query, por ejemplo, la palabra gato, en la base de datos vectorial recupera toda esa información que sea más próxima a la palabra gato, y luego vamos a tener un LLM, es decir, un modelo de inteligencia artificial, que lo que va a conseguir es darle sentido a toda esa información que ha sido extraída de la base de datos vectorial, para así que aproximarla a la consulta del usuario y darle la respuesta que nosotros esperamos. Este sería el resumen de cómo funciona una base de datos vectorial con inteligencia artificial. Antes de continuar, si no tienes ni idea de qué es esto de N8N o quieres empezar a aprenderlo desde cero, déjame decirte que tienes en uno de mis vídeos, en este en concreto, un curso de más de 10 horas totalmente gratis para aprender N8N desde cero hasta saber crear multiagentes. Sin que te recomiendo muchísimo este vídeo, le dediqué muchísimas horas para traerte todo ese contenido totalmente gratuito. Así que te recomiendo que empieces por ahí, y para empezar a utilizar N8N, en la descripción te dejaré un enlace para que puedas crearte una cuenta gratuita durante 14 días para que empieces a usarlo sin tener que configurar nada, todo directamente para empezar a usarlo desde ya y seguir los vídeos. También, si ya quieres tenerlo en tu propio servidor, como yo te recomiendo el plan de Hostinger. En la descripción tendrás varios enlaces a los distintos planes. Los de 12 y 24 meses te dejaré un descuento exclusivo del 20%. Te sale a tirado de precio, 24 meses de VPS, esto es regalado, así que te lo dejaré en la descripción. Y recuerda que si quieres aprender a instalar todo esto, en el curso de 10 horas te enseño cómo puedes instalarlo y cómo puedes tenerlo todo en tu propio servidor. Una vez que ya tienes un poco de contexto, estas serían, de manera resumida, los distintos puntos que tenemos que tener y prestar atención a la hora de construir nuestras bases de datos vectoriales. Seguramente estarás inundado ya de vídeos en YouTube donde te explican, pues bueno, el concepto sencillo de una base de datos vectorial, cómo insertar documentos dentro de ella y cómo hacer la consulta. Vale, hasta ahí todo está bien, parece que todo funciona fenomenal, pero luego cuando lo ponemos en práctica vemos que empieza a fallar mucho, que las consultas no se adaptan bien a lo que pide el usuario, las respuestas no son buenas y en definitiva queda un servicio poco profesional. Eso se debe a que en función siempre de la solución que se quiera dar, es decir, del objetivo de la solución, siempre hay que estar adaptado a ello, tendremos que implementar algunas de estas técnicas que muestro aquí. Lo primero de todo, habrá que seleccionar la base de datos vectorial que mejor se adecue a nuestro caso. Yo personalmente, aquí te he puesto un poco las bases de datos vectoriales que tienen integración nativa con N8N, aunque hay más que todas estas. Yo personalmente con las que siempre he trabajado más y la que más me gusta a mí es Qdrant. Sin embargo, en este vídeo lo vamos a ver con Supabase, puesto que muchos de ustedes en los comentarios me habéis pedido que implemente algún vídeo con Supabase, por tanto lo vamos a ver. A efectos prácticos realmente suele ser igual, simplemente que Qdrant es una base de datos vectorial, llamémosle nativa, técnicamente está hecha para ello, mientras que Supabase al final es una base de datos de Postgres normal que se ha añadido una capa de vectorización. A nivel técnico es muy distinto, pero luego es verdad que a efectos prácticos para nuestros mayoría de soluciones no va a haber una diferencia significativa entre utilizar una u otra. Esto va sobre todo para desarrollos mucho más avanzados y mucho más complejos que seguramente tú no te enfrentes a ello. Con respecto, también quiero hacer hincapié una puntualización, que es que realmente Supabase y Postgres es exactamente lo mismo, es la misma base de datos vectorial. Supabase no es más que una capa adicional que se le añade a una base de datos Postgres para, pues bueno, que nos facilita alguna que otra consulta, pero lo que es la base de datos en sí realmente son la misma, ¿vale? La de Postgres, Supabase es una Postgres, ¿vale? Y otra cosa a comentar, que la base de datos de Pinecone es una base de datos también muy potente, muy buena, funciona muy bien. El problema que aquí tenemos que es una base de datos privada, es decir, si quieres utilizarla tienes que pagar mensualmente por su uso y no puedes alojarla en tu propio servidor, mientras que tanto Qdrant como Supabase o Postgres sí que puedes alojarla en tu propio servidor, la puedes instalar y tenerlo todo de manera privada. Esa es la diferencia que hay entre ellas. Bien, una vez que tenemos la base de datos vectorial seleccionada,
El siguiente paso es determinar qué tipo de documentos vamos a introducir en la base de datos vectorial. Si solamente queremos PDF, si también vamos a permitir documentos de Word, si vamos a querer también Excel y demás, ¿no? Todo ese tipo de información está relevante porque en función del tipo que sea, tendremos que extraer la información de una forma u otra. Luego, por otra parte, tenemos el chunking. Si recuerdas lo que te he dicho antes, los chunks son los trocitos en los que dividimos los documentos. Pues esto es muy importante también establecer el tamaño del chunk que vamos a definir y también el chunk overlap. Eso lo veremos ahora en N8N, que es todo esto, pero es muy importante definir esto de manera adecuada. El cuarto paso a tener en cuenta son los metadatos. Es muy importante luego a la hora de consultar la información con nuestra agente IA, nosotros poder dividir los documentos que vamos introduciendo con metadatos, es decir, unos filtros que en función de la consulta del usuario nos va a permitir filtrar directamente sobre la base de datos vectorial y omitir todos aquellos trocitos que no sean relevantes. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a introducir 3 documentos que son diferentes dentro de nuestra base de datos vectorial y con los metadatos nosotros en función de la consulta del usuario vamos a filtrar entre esos documentos para no traernos información que no tenga nada que ver. El quinto paso, muy importante, el preprocesamiento del documento. No puedes subir un documento que sea muy extenso y muy complejo y lo trocees, lo partes en trozos, quedándose información relevante a mitad, es decir, trocearlo de cualquier forma. Hay que hacer un preprocesamiento previo adaptado a ese documento, es decir, que divida la información de manera coherente y que luego sea troceada también con coherencia, que no te trocee cosas que queden en mitad y perdamos información importante luego a la hora de la consulta. Esto es muy importante, sobre todo enfocado en documentos legales y documentos con reglamentos complejos. El sexto paso es importante el tema del mantenimiento y actualizaciones de los documentos que tengan subido a la base de datos vectorial. Es decir, si por ejemplo yo hoy subo un documento y la semana que viene vuelvo a subir el mismo documento actualizado, nosotros tenemos que tener un mecanismo en nuestras soluciones para que detecte que se tratan del mismo documento y de forma que eliminemos todo lo que hay anterior y actualizamos con la nueva información sin duplicar, porque esto es muy importante, porque si volvemos a subir otro documento y lo que hacemos es duplicar, vamos a tener información duplicada y luego la consulta va a perder mucha calidad. Por séptimo paso, podemos implementar un RAG híbrido. Esto al final es una forma de dividir la información que queremos consultar en una base de datos, por ejemplo, vectorial y en otra relacional y en función de la estructura de la información, consultarla en una o en otra. Esto es un método muy avanzado que podremos ver en otro vídeo si lo consideráis adecuado. Y por último, a la hora de consultar la información, todo esto, o sea, toda esta parte de aquí, sería la parte de la inserción, de cómo vamos a introducir la información en la base de datos vectorial, pero luego a la hora de la consulta tenemos que tener en cuenta cómo consultar mediante metadatos, si lo hemos insertado de esa manera, y por supuesto un método como la reclasificación que te voy a enseñar en este vídeo. También comentar que todo esto no tenéis por qué implementar todo y cada uno de los puntos, sino inteligentemente saber cuándo aplicar cada uno de ellos en función de la solución que necesitáis. Bueno, ya estamos en N8N, os voy a enseñar cómo funciona primero, vamos a ver una demostración y luego vamos a ir viendo paso a paso cómo podéis implementar todo esto y adaptarlo a vuestras necesidades. Lo primero de todo vamos a cargar un documento, en este caso, bueno, aquí tenemos la diferenciación, ¿vale? Esta parte de abajo sería la parte de la consulta y esta sería la parte de la inserción. Bien, en primer lugar vamos a insertar documentos dentro de nuestra base de datos vectorial que ahora mismo va a estar completamente vacía. Para ello, en este ejemplo, como método he puesto Google Drive. Tú aquí puedes utilizar el método que tú quieras, puedes utilizar, por ejemplo, OneDrive en caso de Microsoft, puedes crear un formulario de N8N para subir los documentos. Eso se lo digo yo mucho a mis clientes porque les resulta bastante sencillo. La manera de introducir los documentos ya puedes elegir la que quieras. Yo en este caso, para simplificar, he utilizado Google Drive en esta carpeta de aquí y voy a subir ahora mismo un documento para que empiece a funcionar. Para ello, directamente vamos a subirlo. Tengo para este ejemplo 3 libros que, bueno, que se pueden conseguir de manera totalmente gratis en internet. Son libros libres, por así decirlo, y son relacionados con la informática. Va a ser uno relacionado sobre base de datos, otro relacionado sobre seguridad y delitos informáticos y otro sobre programación web. Vamos a subir, por ejemplo, el de bases de datos, por tanto lo subo aquí, este documento PDF.
lo meto en Google Drive, creo que tiene unas 27 páginas, ¿vale? Es este documento de aquí, como podéis ver, tiene pues esta información, ¿vale? Y ahora que le vamos a dar N8N, voy a hacer una carga manual para que veáis cómo funciona todo. Por tanto, le doy a Execute Workflow, Google Drive, empieza el proceso, hemos descargado ya el documento y bueno, aquí ya ha extraído la información de los metadatos, todo esto lo vamos a ver ahora y ya aquí hemos cargado la información, como podemos ver se han cargado 143 ítems, es decir, 143 chunks, ¿vale? Y si nos venimos, bueno, ya estaría la información cargada, ahora nos venimos a esta parte de aquí. Vamos a preguntarle sobre algo. Vamos a preguntarle sobre las ventajas de utilizar un SGBD, que es un sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, sin que vamos a venirnos aquí, voy a abrir mi chat y le voy a decir: hola, dime las ventajas de utilizar un SGBD. Pulsamos aquí. Ahora veremos toda esta parte, lo que ha hecho es categorizar la consulta, vemos que ha utilizado nuestra base de datos de conocimiento, la ha reclasificado y la respuesta nos dice: las ventajas de utilizar un sistema gestor de base de datos son varias y se puede clasificar según el tipo de usuario. Para el usuario, bla bla bla, y para el sistema, todo esto, ¿no? Vemos que lo ha hecho bien, ¿vale? Ha sacado la información de este trozo de aquí. Y si nos venimos aquí a la parte del conocimiento, podemos ver que ha ido sacando todos los trocitos, toda esta información la ha ido consultando de nuestra base de datos vectorial perfectamente. Por lo tanto, si quieres aprender a desarrollar soluciones desde cero tan complejas como la que te estoy enseñando en este vídeo y el tener acceso ilimitado y exclusivo a todas las plantillas que voy creando, te dejaré en la descripción un acceso anticipado con descuento a la formación que estamos preparando, que va a ser una auténtica locura y que saldrá a la luz en las próximas semanas. En esta formación te voy a enseñar un camino didáctico para que aprendas a desarrollar todo este tipo de soluciones y sobre todo que seas capaz de venderlas o bien trabajar y vivir de ello. Así que en la descripción te dejo este formulario para que lo rellenes y estés enterado del lanzamiento de esta formación. Para comenzar y que puedas replicar esto, te voy a enseñar cómo puedes tener una base de datos vectorial. En concreto, la de Supabase la puedes tener de dos formas, o bien puedes venir directamente a Supabase Cloud, ¿vale? Escribes Supabase en Google, directamente, Google, y accedes, te creas una cuenta, creas una organización. Yo esta, por ejemplo, es la organización José Manuel Fernández y te creas dentro de un proyecto. Yo me he creado tienda online, ¿vale? Es muy sencillo los pasos, simplemente es darle a crear siguiente y siguiente, no tienes ningún problema en hacer todo esto. De todas maneras, para este tipo de ejemplo tienes muchísimos vídeos en YouTube por ahí, así que seguramente ya te suene. Y para empezar a utilizar una base de datos de vectores, te tienes que venir aquí donde pone SQL Editor, bien, y te vienes a la parte de aquí donde pone Community Quick Start, ¿vale? Pulsas aquí y aquí tienes un nodo que pone LangChain, ¿vale? Y esto lo que te va a hacer directamente crearte una base de datos vectorial, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es ejecutarlo, aquí, le das a Run, lo ejecutas, ¿vale? A mí me da error porque ya existe, ¿vale? Ya la he creado, pero simplemente le das a ejecutar y ya se te va a crear la base de datos vectorial. ¿Veis? Yo en mi caso aquí la tengo creada dos tablas, una es la base de datos vectorial que es la de Document, que ahora la vamos a ver, y otra es la de Record Manager, que es para almacenar registros, que es un concepto un poquito más avanzado que también veremos ahora. Bien, comentarte que, como te he dicho, estamos en el primer proceso, que sería utilizar Supabase Cloud. Supabase Cloud tiene una capa gratuita que podéis utilizar perfectamente sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, para soluciones profesionales evidentemente no podéis utilizar esta opción, ya tendréis que pasar a una de pago. Para conectaros aquí, lo único que tenéis que hacer es venirse aquí, ¿vale? A Project Setting, entras y por aquí tienes una parte que pone API Key. Bien, pues lo único que te va a tener que utilizar es esta API Key, ¿vale? Que yo no voy a revelar, simplemente lo copias, toda esta información y aquí lo pegas, ¿vale? Es decir, te copias directamente el service role, ¿vale? Esto lo revelas, lo copias, lo pegas aquí en N8N, en el service role secret, y luego en host
te vas a tener que copiar la URL de supabase.com. Simplemente tendrás que poner https://supabase.com. En mi caso, ahora te explico por qué tengo el otro, ¿vale? Esa sería la manera de conectarlo vía directamente desde Supabase Cloud, ¿no? El que buscas en Google. Bien, sin embargo, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es, evidentemente, como es open source, tenerlo en tu propio servidor. Yo, en mi caso, estoy utilizando Dotploy, como que te permite pues instalar todo lo que tú quieras en tu propio servidor. Tengo distintas cosas aquí, como por ejemplo tengo también la de Qdra, y aquí tengo Supabase. Para creártelo, todo esto, vuelvo a repetir, te aconsejo que vayas al curso de más de 10 horas, donde te enseño un poco cómo tener Dotploy, cómo instalarlo todo en tu servidor, por si no tienes ni idea, y ahí te enseño a instalar Qdra. Pues con Supabase exactamente lo mismo, lo único que vas a pulsar aquí es Create Service, le das a Template, y aquí simplemente buscas Supabase y vemos que nos salen dos opciones. En función de la versión que tengas de Dotploy, tendrás que utilizar una u otra. Esto es tan sencillo como que si ya tienes la última versión de Dotploy, es decir, que la acabas de instalar ahora, utiliza esta, ¿vale? Si no, puedes actualizar siempre la versión de Dotploy, que se actualiza desde aquí. Si te dan alguna versión nueva, te aparecerá por aquí y lo actualiza, ¿vale? Lo dicho, en el curso de 10 horas te enseño todo este tipo de conceptos que seguramente si es la primera vez no entiendas. Ahí de verdad te doy un curso totalmente gratuito para que puedas aprender desde cero todo esto y bueno, seguramente te servirá bastante. Bien, una vez que ya lo tienes aquí en Supabase, pues yo me he conectado directamente desde la mía propia, ¿vale? Tengo la credencial de mi propio dominio y lo estoy utilizando ahí, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos conectado todo esto, vamos a empezar. Lo que voy a hacer es volverlo a ejecutar. Bueno, antes quería venir aquí a Supabase, tengo estas dos tablas creadas, ¿vale? Una es la de documentos, es decir, tengo la base de datos de vectores. Aquí, si nos venimos a Table Editor, tú puedes mirar la información de todo esto. Esta es la de la base de datos vectorial. Vemos cómo se ha insertado el contenido. Vamos a ver uno, por ejemplo, ¿vale? Vemos este contenido. Aquí tiene, pues, fundamentos de bases de datos, bla, bla, bla. He metido metadata y aquí están los embeddings. ¿Os acordáis lo que dije al principio de los embeddings, que se metía como vectores de números? Bueno, pues aquí estaría, ¿no? Esta es la información que vamos a utilizar. Lo voy a acercar un poco porque seguramente no estáis viendo nada, ¿vale? Esta sería un poco la información cómo se almacena, ¿no? Y ese es el contenido. Así que aquí lo tenemos todo. Y luego tengo otra tabla que ahora vamos a ver para qué sirve esto, ¿no? Pero esto es para llevar un registro de los documentos que vamos a insertar. He vuelto a dejar todo esto limpito, ¿vale? Toda la base de datos vacía desde cero para ver la ejecución de un ejemplo, ¿no? Le voy a dar Execute Workflow. Se va a volver a ejecutar otra vez el documento este que ya habíamos subido, ¿vale? Se vuelve a insertar y vamos a ir viéndolo sobre la propia ejecución. Lo primero de todo, como inicializador tenemos Google Drive, es decir, aquí lo tengo configurado para que cada vez que añadamos un documento dentro de la carpeta documentos de Google Drive, ¿vale? Está de aquí. Automáticamente se va a disparar el flujo con la información oportuna. Evidentemente también hacemos lo mismo cuando un fichero ha sido actualizado, es decir, tenemos la operación tanto de creado como de actualizado, ¿vale? Bien, una vez que se active por una vía o por otra, directamente vamos a venirnos aquí, hacemos un loop. Este loop, si os fijáis, está aquí conectado y luego cuando terminamos el último nodo vuelve al loop. Esto es para procesar varios documentos, es decir, puede ser que introduzcamos 5 documentos a la vez. Pues en ese caso, cuando se active la automatización, se va a ir ejecutando una vez para cada uno de los documentos, ¿vale? Para eso sirve este loop, ¿vale? Le damos un batch size de 1. Bien, luego el siguiente paso es descargar el documento. Lo descargamos gracias del identificador, del ID, es decir, aquí a la izquierda, el loop, tenemos, si bajamos un poco para abajo, aquí casi en la última parte vamos a tener un ID, ¿vale? Un identificador. Bien, pues esto lo añadimos aquí y lo que decimos en este nodo de Google Drive es que vamos a descargar un documento a través de este identificador. Y como vemos aquí, aparece el documento descargado. Le das como nombre data, pero eso es lo de menos. Tú si de aquí le das a download, puedes descargarte el PDF, ¿vale? El documento que hemos subido. Bien, una vez que ya tenemos el documento, el siguiente paso es utilizar este nodo de aquí, que con la operación extract from PDF, de la información del archivo vamos a coger
todo el texto. Es decir, nosotros aquí en la base de datos, en el documento de base de datos, vamos a extraer lo que es todo el texto, ¿vale? ¿Por qué? Porque este documento permite sacar la información del texto, ¿no? Porque la podemos seleccionar, es texto, ¿no? Al fin y al cabo. Bien, aquí podemos modificar cosas. Tú, por ejemplo, puedes tener una comprobación para determinar, en función del tipo de archivo que suba, si va a ser, por ejemplo, si es un JSON, pues trae la información de un JSON, si es un HTML, si es un CSV, es decir, todo tipo de información. Si es un Excel, ¿vale? En función de tu tipo de documento podrás seleccionar una u otra. Bien, también otra cosa importante aquí, avanzada, es que si los en este caso no es necesario porque los documentos vienen bien en texto, pero si es un documento con muchas imágenes o con muchos gráficos, aquí ya habría que tirar de APIs avanzadas, como por ejemplo puede ser llama Parse, que te permite subirle el documento y extraerte la información mucho más potente que con este nodo de aquí, ¿vale? Eso ya para métodos más avanzados, en este caso no es necesario. Vuelvo a repetir, hay que dirigir la solución al caso al que te enfrentes. En este caso es una solución que está pensada para subir únicamente documentos PDF, por tanto por eso tiene solamente eso. Luego, una vez que tenemos la extracción o sea, el contenido del PDF, en este nodo lo que estamos haciendo básicamente es una buena práctica dentro de Neo8n, ¿no? Poner un nodo para coger la variable que necesitamos. En este caso es JSON test, porque dentro de la extracción del PDF, en JSON test, ¿vale? En esta variable de aquí es donde tenemos todo el contenido. Si aquí ponemos el modo JSON, vemos que esta variable tiene un montón de información, es todo el texto del PDF, ¿vale? Bien, una vez que tenemos el texto del PDF, venimos a un concepto un poquito más avanzado que te voy a enseñar ahora. ¿Qué es esto? Bien, este nodo de aquí, de generar hash, creo que se llamaba en Crypto, vale, Crypto, es este de aquí, ¿vale? Este nodo. Este nodo lo que te permite es generar un hash, es decir, es como un código, un identificador único a tu archivo, ¿vale? A tu documento. De esta manera, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es generar una clave hash para identificar al contenido de manera única. Es decir, si volvemos a subir el documento con una ligera variación dentro del contenido, dentro del texto, el hash que vamos a generar aquí va a ser diferente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que podemos identificar cuando un mismo documento tiene una modificación, ¿vale? Para esto sirve. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, aquí tenemos que volver a Supabase y como veis tenemos otra base de datos que es para gestionar registros. ¿Y qué hace esta base de datos? Esta base de datos es una base de datos muy sencilla que solamente tiene 4 columnas, el identificador único, la fecha de creación y luego las dos importantes son el nombre y el hash. En este caso el nombre va a ser el identificador para este documento, va a ser el nombre que tiene, se llama base de datos.pdf y el hash es el hash que hemos generado aquí, ¿vale? Que ahora veremos cómo se inserta, ¿vale? ¿Para qué hacemos esto? Pues esto lo hacemos para comprobar el tipo de documento que ya tenemos cargado. Es decir, es como un registro de los documentos que ya hemos cargado. Si subimos un documento con el mismo nombre, bien, lo que vamos a comprobar es si tiene el mismo hash o no. En caso de que el hash sea el mismo, el documento no se inserta. Pero si el hash es diferente, lo que vamos a hacer es eliminar todos los chunks, es decir, todos los registros que tengan que pertenezcan a este documento y vamos a actualizar nuevamente el hash. Esta es una manera de llevar un registro de las actualizaciones. Para ello lo hacemos. Una cosa que quiero decirte aquí, para los que seáis más avanzados, seguramente me estarás preguntando, vale, ¿por qué no lo identifica por el ID? Es decir, yo aquí estoy introduciendo el nombre del archivo, del documento. Seguramente muchos estaréis pensando que es mejor hacerlo por el identificador, es decir, por este ID, ¿no? En vez de por el nombre, yo estoy haciendo por el nombre, ¿vale? Aquí, si nos venimos al primer nodo de Google Drive, tenemos por un lado el name, que es el nombre, que es el que estoy utilizando, y por otro lado el identificador. ¿Por qué no lo hago por el identificador? Muy sencillo. Porque cuando tú este mismo documento, yo ahora mismo lo elimino y lo vuelvo a subir sin modificar nada, aquí a Google Drive lo va a detectar con un identificador diferente. Por tanto, ¿qué va a ocurrir en la automatización? Que se va a duplicar la información porque va a volver a insertarse todo el documento completo y se va a mantener el anterior. Bien, la única forma que hay de solucionar esto es haciéndolo a través del nombre, es decir,
aquí ya es tu forma de, según tu solución que necesitas y tu cliente, de reuniros y tener una política de nombre de los documentos. Si se van a subir varios documentos y el mismo se puede ir subiendo mientras se actualiza, tendrás que pasarle a tu cliente el nombre que tiene que tener esos documentos. Tendréis que definirlo entre vosotros. Es la única manera que tenemos realmente de controlar esto. ¿Por qué? Porque el identificador va a cambiar. Entonces no podemos averiguar siempre el nombre del documento, ¿vale? Entonces esto es una manera que yo manejo porque no hay ningún problema. Si hubiese un problema con esto, pues habría que buscar otras formas de gestionarlo, ¿no? Pero es la manera en la que yo lo intento tratar por facilidad y para no complicarnos la vida. Vale, pues una vez que generamos el hash, aquí abajo a la derecha, voy a ver si no me lo corta, pero aquí abajo a la derecha, voy a intentar ponerlo más grande, aquí, ¿vale? Aquí tenemos el hash, ¿vale? Aparece un atributo y aquí viene el hash, ¿vale? Este que es este código de aquí. Voy a bajarlo. Aquí, ¿vale? Este código de aquí. Esto es el hash que hemos generado. Bien, pues una vez que generamos ese hash, lo que hacemos es llamar a un nodo de Supabase. Ojo, este elemento de Supabase es un... Voy a buscarlo aquí a la derecha. En Supabase tenemos dos herramientas. El Supabase normal, perdón, en N8N tenemos dos herramientas de Supabase. El Supabase normal, le llamo normal por diferenciarlo, y el Supabase Vector Store. Este es enfocado a los documentos de Vector Store, ¿vale? A los vectores, y este es para una base de datos normal y corriente, ¿no? En este caso, la base de datos de documentos es con embedding, ¿no? Con vectores, pero el Record Manager es una base de datos normal y corriente, ¿vale? Una base de datos relacional de toda la vida. Vale, pues para consultar información, aquí lo que estamos haciendo es buscando dentro de la tabla de Record Manager, ¿vale? Dentro de esta tabla estamos buscando el registro, solamente traemos uno, cuyo file name sea igual a el file name que acabamos de subir, ¿vale? Por eso lo cogemos desde el loop. Eso no lo traemos desde aquí, desde el loop. Nos traemos directamente el file, aquí, ¿vale? El file name, ¿vale? Esto lo añadimos aquí y comprobamos que sea la condición igual. En caso de que sea igual, es decir, en caso de que insista, pues esto nos va a devolver datos. Ahora mismo no lo devuelve porque la ejecución no existía. En caso de que insista, nos lo va a devolver, pero en este caso no devuelve nada. Vale, pues entonces hacemos un switch aquí. Y este switch va a tener tres caminos, tres salidas. Va a tener la salida de insertar, es decir, insertamos el documento, la salida del duplicado, es decir, no hacemos nada porque ya existe, y la salida de actualizar, es decir, existe, pero nosotros hemos subido una versión que difiere. Bien, ¿cómo comprobamos esto? Pues en el camino de insertar es tan sencillo como comprobar que el registro previo tenga algo. Es decir, si tú escribes $JSON de esta forma y pones la opción de objeto isEmpty, pues automáticamente va a mirar si está vacío o no. En este caso, como está vacío, ha salido por este primer camino, ¿vale? Y va a ser el de insertar. La segunda opción, ¿qué puede ocurrir? Pues que sí que traiga valor, o sea, que tenga un $JSON hash, en este caso no lo tiene, porque es un registro, es un documento nuevo, pero si existiera, lo que hacemos es comparar el hash que hemos recuperado, es decir, este hash, lo comparamos con el hash que hemos generado previamente, es decir, con el generar hash este de aquí. ¿Vale? Los comparamos. ¿Qué ocurre? Que en caso de que sean iguales, lo vamos a considerar que está duplicado, va a salir por el segundo camino, y en caso de que esté duplicado, vamos a volver al loop. Es decir, vamos a volver al bucle. ¿Por qué? Porque este documento no le vamos a hacer nada, porque ya existe. Y la tercera opción es que el hash, o sea, tenga un hash, o sea, es decir, recupere este hash de aquí, pero no sea igual al hash que acabamos de generar, lo que significa que estamos hablando de que es el mismo documento, pero que está actualizado. Y entonces lo que vamos a hacer es tirar por el camino de actualizar, ¿vale? Bien, ahora veremos cómo funciona el camino de actualizar. Vamos a ir por el camino de insertar. En el caso de que queramos insertar el documento, como ha sido este el caso, lo que hacemos es crear un registro nuevo aquí, es decir, este registro que acabamos de crear. Este registro lo único que hacemos es en la tabla de Record Manager, añadimos el file name, otra vez del loop, ¿vale? Recuperamos el nombre, simplemente el nombre del documento, y le metemos el hash, ¿no? Que acabamos de generar. Ya está, no tiene más, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado el registro, siguiente paso, ya sería la parte, esta de aquí, ya sería la parte de insertar la información dentro de nuestro documento, ¿no? Dentro de nuestro documento de vectores. Si recuerdas, antes te he dicho que una buena forma es introducirle lo que son los metadatos. Vale, pues aquí, para generar los metadatos, yo lo que me interesaría generar de mi documento son los siguientes metadatos. Lo que estoy buscando es, aquí te voy a poner el prompt, ¿vale?
Lo que quiero yo que devuelva esto es una categoría y una descripción. Es decir, esos son los dos metadatos que quiero que tenga. ¿Qué son los metadatos? Vale, los metadatos es información asociada a los vectores. Es decir, si tú te vienes aquí, nosotros tenemos varias columnas. Uno es el contenido, es decir, el contenido es el texto, el trocito de chunk que hemos almacenado. En este caso es este, cuya correspondencia es este vector de aquí. Esto sería en vectores, ¿vale? Y aparte de esto tenemos la metadata. Y en la metadata nosotros hemos guardado también, entre toda esta información es automática, ¿vale? Aparece por sí sola, pero hemos almacenado el file ID, es decir, el nombre al que pertenece este trocito para identificar a qué documento pertenece, muy importante. El resumen, es decir, los documentos, el resumen del documento al que pertenece, para darle un poco más de contexto. En este caso, como un documento de base de datos, le dice documento que valora los fundamentos, arquitectura, modelos, gestión y base de datos, incluyendo sistemas, gestores, modelos relacionales de administración, ¿vale? Y luego, esto no hagáis caso, ¿vale? Esto también sale solo. Y luego tenemos la categoría. Y la categoría, en este caso, le hemos pasado como base de datos, es decir, pertenece a la categoría base de datos. Y eso es lo que le decimos en este extraer metadatos, ¿vale? En este prompt lo que le estamos diciendo es, devuélveme una categoría y devuélveme una descripción. La categoría solamente va a tener uno de estos tres valores, es decir, o base de datos, o seguridad, o programación web, va a ser las tres categorías que va a tener los libros de nuestros documentos, y la descripción para añadir un poco más de contexto. Esto es para añadir metadatos, para generarlos con inteligencia artificial. Bien, aquí en la consulta solamente le pasamos el nombre del documento y el contenido del documento, muy importante, esto es un pequeño código que lo que hace al fin de cuentas es que si el contenido del documento tiene más de 30.000 caracteres, solamente devuélveme los 30.000 caracteres primeros, ¿vale? Aquí solamente está devolviendo los 30.000 primeros caracteres del libro. ¿Por qué hacemos esto? Porque como vamos a enviarle esta información a un nodo de inteligencia artificial para que nos genere la categoría, hay que tener en cuenta que si subimos un libro de 500 páginas, le va a pasar un libro de 500 páginas y esto consume token. Por lo que, a efectos prácticos, realmente con los primeros 30.000 caracteres tiene contexto suficiente para categorizar ya un libro. Ahí hay información de sobra para que la IA lo categorice. Por tanto, omitimos el resto. Una cosa muy importante para que nosotros podamos devolver esta información, ¿vale? O sea, devolver la información de esta forma, con este JSON, es bueno activar la opción de Require Specific Output Format y añadimos aquí este nodo, el Structure Output Parser, y lo que le decimos es que queremos que devuelva la información en forma de categoría y descripción. Es decir, que siempre, como vemos aquí a la derecha, siempre nos devuelva la salida una categoría, en este caso base de datos, y una descripción, ¿vale? Y le decimos AutoFit Format para conectarlo a un modelo de inteligencia artificial, lo conectamos a ambos en el mismo, y muy importante que nuestro modelo, aparte de información para quitar la alucinación, que esto es otra cosa que nos interesa ahora, lo importante es que el formato de respuesta sea JSON, ¿vale? Normalmente es texto, por defecto, hay que ponerlo en JSON. ¿Para qué? Para que el Structure Output Parser funcione muchísimo mejor y el modelo de OpenAI le devuelva exactamente como lo queremos. Dicho esto, la salida de este nodo al final es una categoría y una descripción. Y esto lo vamos a añadir en los metadatos de nuestro documento, como hemos visto. Aquí añado un nodo simplemente para poner datos de entrada, que va a ser la información que vamos a meter en nuestra base de datos vectorial. Va a ser el contenido, que es decir, el contenido que hemos sacado previamente del PDF, el file ID, que va a ser el nombre del documento, es decir, el base de datos.pdf, categoría y descripción, que viene del nodo de extraer metadatos anterior. Y una vez que tenemos esto, venimos con la parte ya de la base de datos vectorial propiamente dicha. Aquí tú, si escribes Supabase, tienes la opción de Supabase Vector Store y tienes que seleccionar la opción de añadir documentos a la base de datos vectorial, ¿no? En este caso, dentro del nodo sería Insert Document. Selecciona la base de datos vectorial, en este caso Document, y le decimos, bueno, esto viene por defecto, este campo es el Embedded Backside, dejarlo por defecto, que va bien, y nada más. ¿Qué tienes que hacer? Por un lado, añadir un modelo de embedding. ¿Qué es esto de un modelo de embedding? Bueno, te lo voy a dar muy resumidamente, pero esto es lo que convierte tus documentos, tus trocitos, en vectores, como hemos visto, ¿no? En los vectores, esto de aquí, ¿vale? Aquí me puedo explayar mucho, no puedo pararme a explicarte todo esto, simplemente comentarte que los de OpenAI suelen funcionar bastante bien y tiene tres modelos. En este caso he utilizado el Small, el modelo Small, pero es muy recomendable en casos de documentos muy grandes utilizar el Large.
Luego también tenemos otro concepto que son las dimensiones. Podemos darle distintas dimensiones a los vectores. Por norma general utilizamos 1536, suele ir bastante bien, pero para documentos muy complejos es bueno probar con la de 3072 dimensiones. Pero no vamos a entrar en ese concepto, simplemente añade este embedding y ya. Y luego tenemos la forma de cargar los documentos, el default data loader. Esto, por un lado, tenemos que decirle que es un JSON, porque vamos a cargar el JSON que viene en la entrada. Le decimos que queremos cargar una data específica porque nosotros vamos a coger el contenido. Es decir, lo que vamos a vectorizar es solamente el contenido. Esto de aquí son metadatos, que no va vectorizado. Lo que va vectorizado es contenido. Por tanto, añadimos aquí el contenido y luego en metadata, aquí tienes que darle a add option, ¿vale? Aquí le das a añadir property y puedes añadir todos los metadatos que tú quieras. Yo he añadido el file ID nuevamente, que es el nombre de la base de datos, la categoría y el resumen. Todo lo que hemos hablado, ¿vale? Bien, una vez que se ejecute todo esto, pues lo va a dividir en tanto... Ah, bueno, disculpad, me olvidaba de lo más importante. ¿Os acordáis de los chunks, no? Bien, pues tú aquí, en Default Data Loader, si seleccionas la opción de Custom, ¿vale? Por defecto viene en simple. Lo pones en Custom. Si seleccionas Custom, puedes añadir aquí un nuevo nodo, que es el Recursive Character Trace Splitter. Vale, este nodo lo que hace es la forma de convertir, de trocear tu documento en distintos trocitos. Sobre el tamaño, este sería la variable esta, chunk size es el tamaño, es decir, el número de caracteres, que va a tener cada uno de los trozos, y el overlap te lo voy a explicar muy fácil. Pon que tienes tu documento, ¿no? Vale, voy a abrírtelo aquí, mira, muy sencillo. Este documento, ¿vale? Lo vamos a dividir en trozos de 400 caracteres, ¿no? Vale, pues imagínate que este primer trozo tiene 400 caracteres y este segundo trozo tiene otros 400 caracteres. Vale, pues el chunk size de 60 lo que le viene a decir es, vale, del primer trozo de 400 caracteres, pues los 60 caracteres últimos van a formar parte del segundo trozo. Es decir, el segundo trozo no va a empezar aquí, va a empezar en los 60 últimos del primer trozo. Y así va a haber un solapamiento para tener un poquito más de contexto, cada uno de los trozos tenga algo de contexto y tenga una cierta relación entre ellos, ¿vale? Para eso sirve. Esto, vuelvo a repetir, hay muchísimo de lo que hablar aquí, dependiendo del documento, va a poner un mayor trozo o mayor o menor. Normalmente en documentos más pequeños se suele poner un chunk size menor y en documentos mucho más extensos, de cientos y cientos de páginas, se les puede dar hasta un chunk size de 1000 y 2000. ¿Vale? Eso para que lo sepa. Normalmente el overlap se le suele dar entre un 10 y un 30% del tamaño del chunk size. Dicho esto, esto es un nodo de aggregate, lo único que hace es que como tenemos una salida de, si vais aquí, de 143 ítems en N8N, aquí tenemos que añadir un aggregate para juntarlos todos en una sola salida, en un solo elemento, porque si no, imagínate, si salen aquí 143 elementos, cuando volvamos al loop la podemos liar, ¿vale? Así que devolvemos solo un elemento. Bien, dicho esto, ya entiendes cómo se inserta todos los datos. Ahora, vamos a hacer la misma prueba. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos hemos ido por el camino del insertar. Vamos a ver qué ocurre cuando intentamos volver a ejecutarlo con ya existente, ¿no? Con ya el documento existente. Mira, si le doy a Secure Workflow con el mismo documento, vais a ver que... ¿vale? Se ejecuta aquí, descarga documento. ¿Y qué ha pasado? Si os dais cuenta, se ha quedado por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos generado un hash, pero esto realmente aquí no importa, porque lo que hemos hecho es buscar un registro. ¿Y qué ha pasado? Que el registro ha devuelto información, ¿no? Es decir, este registro de aquí. ¿Qué ha pasado? Que nos vamos a venir al switch y el hash del registro que hemos recuperado es exactamente igual que el hash que acabamos de generar. Como es el mismo, porque es el mismo contenido, pues se va por el camino del duplicado y pasamos a otra vez, si hay más documentos, pues al siguiente documento, porque este no se va a ejecutar. Voy a intentar replicar el caso de que cambie. Para ello, como es un PDF y para modificarlo a un poco jaleo el documento, y además es un libro que he descargado de internet, no debemos modificarlo, por lo que yo lo que voy a hacer es, aquí, voy a cambiar el hash, ¿vale? Voy a ponerle, por ejemplo, una A al final. Lo que hago es cambiarle el hash y ahora cuando lo generemos van a ser diferentes, ¿vale? Entonces, me voy a venir aquí, voy a volver a ejecutar. Bien, bien, vale, perfecto. Y ahora se vuelve a insertar. Bien, ahora lo vemos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es, ha venido para acá, hemos generado el hash,
hemos buscado un registro existente y evidentemente existe un registro por la base de datos. Ojo, cuando estamos buscando un registro existente estamos buscando por nombre. Si subimos el mismo documento con otro nombre, la liamos. Por eso es muy importante aquí establecer la política de nombre de los documentos. Vale, una vez que ya hemos subido, una vez que hemos buscado y como nos lo ha encontrado, ¿qué pasa? Que en el switch ahora el hash no son iguales, es decir, se ha ido por la tercera condición. ¿Por qué? Porque el hash que acabamos de generar y el que acabamos de comparar son diferentes. ¿Por qué? Porque en mi caso lo hemos modificado a mano, pero imagínate que hemos modificado el contenido del documento. Pues se ha ido por la tercera opción, que es la de actualizar. ¿Y qué hacemos en la opción de actualizar? Pues se viene por este camino y en primer lugar lo importante es eliminar vectores. Para ello añadimos otro nodo de Supabase, en el cual el recurso es row, ¿vale? Le decimos la operación delete y le decimos que elimine documentos, de la tabla documentos, ¿vale? Que es la nuestra. Y el tipo tenemos que seleccionar string y ahora tenemos que hacer esta consultita de aquí, porque es la forma de hacerlo. Le estamos diciendo que en metadata, ¿vale? Es decir, aquí en document, en metadata, le estamos diciendo dentro de metadata busca el file ID, es decir, aquí, ¿vale? Dentro de metadata busca el file ID y ese file ID, si coincide con el loop overtime, es decir, con el nombre del documento, si nos venimos aquí, o nuevamente, esto lo hemos visto antes, pero lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Si nos venimos aquí, tiene un name, que es base de datos.pdf, si eso coincide, es decir, todos los registros que tengan el file ID con el nombre del documento, cárgatelos, ¿vale? Eso es lo que ha hecho esto. Y devuelve 143 registros eliminados. Es lo que ha pasado aquí, ¿vale? Lo que ha hecho es eliminar. Por eso es muy importante, muy importante, en esta parte de aquí, ¿vale? Cuando estamos insertando, añadir el file ID con el nombre del documento. ¿Para qué? Para que nosotros luego aquí podamos buscarlo y eliminarlo. Una vez que lo eliminamos, hacemos un aggregate. Esto simplemente, como he dicho en el otro sitio, es para agrupar y que la salida devuelva un objeto, porque si os fijáis, aquí está devolviendo 143 objetos y entonces se va a actualizar, o sea, se va a ejecutar este nodo 143 veces. Por tanto, hay que ejecutarlo solo una vez. Y aquí, en actualizar registro, ¿qué estamos haciendo ahora? No se nos puede olvidar que el Record Manager ahora tenemos que actualizarlo con el nuevo hash, ¿vale? Muy importante. Por tanto, usamos la opción Update, Record Manager, bla, 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 y buscamos, esto es para filtrar, ¿vale? Filtramos por el ID, ojo, el ID. ¿De dónde sacamos el ID? Bueno, pues nos venimos aquí, en la opción de buscar registro existente. Cuando hemos buscado el registro previamente al que queremos modificar, buscamos por identificador, ¿vale? Esto lo arrastramos aquí, y una vez que hayamos ya buscado por el identificador, lo que hacemos es modificar el hash de esta manera, ¿vale? Le introducimos el hash que hemos generado en este nodo de aquí, el generar hash. Lo arrastramos y listo, lo ejecutamos y ahí ya tendremos el actualizado el registro. Y una vez que ya hemos actualizado el registro, el camino es el mismo que en el de insertar. La única diferencia es que en el insertar creamos un registro nuevo, es decir, en el insertar estamos añadiendo un registro nuevo aquí. Sin embargo, en el actualizar lo que estamos es un registro existente, le estamos modificando el hash. Esa es la diferencia. Luego ya todo este paso es exactamente igual, porque volvemos a insertar desde cero los documentos y así es una forma de actualizar los documentos que tenemos. Si quieres aprender a desarrollar soluciones desde cero tan complejas como la que te estoy enseñando en este vídeo y el tener acceso ilimitado y exclusivo a todas las plantillas que voy creando, te dejaré en la descripción un acceso anticipado con descuento a la formación que estamos preparando, que va a ser una auténtica locura y que saldrá a la luz en las próximas semanas. En esta formación te voy a enseñar un camino didáctico para que aprendas a desarrollar todo este tipo de soluciones y sobre todo que seas capaz de venderlas o bien trabajar y vivir de ello. Así que en la descripción te dejo este formulario para que lo rellenes y estés enterado del lanzamiento de esta formación. Bueno, he añadido otros dos documentos más, ¿vale? Un libro de delitos informáticos que tiene unas 25 páginas y otro libro de programación web, ¿vale? Que tiene también unas 26 páginas. Bien, ¿qué he hecho? Lo he puesto en activo temporalmente, lo voy a desactivar para ahora hacer pruebas. Lo he puesto activo, lo he ejecutado y lo que ha ocurrido es que se ha ejecutado los dos libros, los dos documentos, dos veces. Por eso tenemos el loop. ¿Veis que tenemos aquí dos ítems? ¿Vale? Pues lo que ha hecho es ejecutarse dos veces el flujo. Y de esta manera ha generado un total de 278 elementos. Y ahora ya aquí, si entramos en Document, pues tendremos muchos más. Y si entramos en Record Manager, ahora tenemos 3. Es decir, tenemos los tres documentos, cada uno con su hash, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esta parte,
Vamos a venirnos aquí ahora a la parte de la consulta. Bien, todo esto que hemos liado de los metadatos y demás es para mejorar al máximo posible la consulta. Al final, el objetivo es entregar una solución que permita pues que sea viable, ¿no? La carga de documentos más o menos habitual, ¿no? Que tenga un registro y sobre todo optimizar dentro de lo posible la consulta. Aquí he puesto un ejemplo simple, evidentemente esto es en un caso real, pues como tenéis en el canal ya muchos vídeos, pues seguramente sea una entrada por WhatsApp o por algún tipo de chat, o este chat introducirlo en alguna página web, ¿vale? Aquí ya hay muchas opciones. Yo aquí lo he puesto para el caso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a hacer una prueba, ¿vale? Voy a abrir el chat y lo que le vamos a decir es, vamos a hacerle otra pregunta. Vale, justo acabo de hacer una consulta. Mirad, le he dicho, explícame qué es el HTTP, que no tengo ni idea, bro. ¿Por qué? Porque en el documento de programación web, yo... uy, lo he perdido ahora. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí le explica en una parte muy pequeña qué es el protocolo HTTP, ¿no? Bien, pues aquí en N8N lo que hemos hecho es consultarle, ¿no? Y nos ha dicho que son significa Hypertext Transfer Protocol, bla, 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 y bueno, ¿para qué sirve el protocolo HTTP, no? Que es para el servidor, para conectarte, una petición y demás. Bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de esto? Voy a cerrar aquí el chat y vamos a verlo. Pues, en primer lugar, si te fijas antes de la gente, tengo un Basic LLM Chain. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí lo que hacemos es la categorización de la consulta, y este es el filtro para buscar por metadatos que puedes implementar. Ojo, no tienes que hacerlo así, tienes que adaptarlo a tu caso. Igual en tu caso esto no tiene sentido. En este caso, lo que estamos intentando es definir por dónde va la consulta, es decir, ¿a qué se refiere la consulta del usuario? Es decir, ¿la consulta es sobre bases de datos, o es sobre programación web, o es sobre delito informático? ¿Por qué? Porque, ojo, yo estoy haciendo este ejemplo porque me lo he inventado yo. Aquí, pues, si por ejemplo un abogado, pues tendría el código penal, el código civil y el otro código que sea, ¿vale? Distintas normativas. O, no sé, cualquier empresa, por lo menos puede tener el documento de recursos humanos y el documento de administración, de administración, ¿no? Y en cada uno pues tiene una regla para que sigan los trabajadores de la empresa, ¿no? Pero esto es un ejemplo tonto, pero para que se vea la diferencia, ¿vale? El objetivo es que vean la diferencia. Como tenemos tres, nosotros queremos ver, para optimizar la consulta de la gente, no queremos que la gente consulte sobre los tres libros. Si nosotros podemos determinar sobre qué está preguntando, en este caso está preguntando sobre el protocolo HTTP, pues en nuestro Basic LLM Chain le pasamos la consulta que llega y le estamos diciendo, oye, clasifica la consulta del usuario en una de estas tres categorías. Base de datos, si la consulta del usuario se referencia a una búsqueda de contenido sobre base de datos. Seguridad, si es sobre referencia de seguridad, hacking o delito informático. Y programación web, todo lo relacionado a programación, desarrollo web y software. Solo devuelve JSON con el siguiente formato, es decir, solamente queremos que devuelva la categoría, donde los valores permitidos a esa categoría se lo vuelve a remarcar para que no se olvide. Y si la consulta del usuario no pertenece a ninguna categoría, déjame la variable vacía. Vale, con esto que estamos consiguiendo, pues lo mismo que arriba, utilizamos el Structure Output Parser. Sin embargo, en este caso solamente va a devolver categoría, y como veis, la respuesta que nos da es programación web. En este caso la ha clasificado bien. Aquí en el nodo de inteligencia artificial es importante que el formato de respuesta sea JSON. Vale, entonces, con esto nosotros ya estamos pasando a la gente. Por un lado, le estamos pasando la consulta del usuario, en este caso, explícame que es el HTTP, que no tengo ni idea, bro. Luego tenemos aquí un prompt sencillito, ¿vale? Este es un prompt en el que digo que eres un experto en informática, desarrollo, programación web, base de datos. Tienes la tarea de responder a preguntas usando la información recuperada del vector store adjunto. Muy importante aquí decirle que utilice siempre la herramienta de conocimiento, es decir, la herramienta que te voy a enseñar ahora, que es la de la base de datos vectorial, que la consulte siempre para responder. Y en caso de que no pueda responder a preguntas sobre la información que tiene, que diga, lo siento, no puedo responder. De esta manera forzamos a que siempre consulte la información de aquí y no se la invente. Bien,
Luego, comentar el modelo. Yo estoy utilizando el 4.1 mini. Tú aquí puedes utilizar un modelo más potente si lo consideras. Y esto de aquí es la base de datos de memoria conversacional con Postgres. Yo la tengo en mi propio servidor instalada. Tú aquí comentarte que si no sabes cómo funciona un agente y demás, vuelvo a repetirte, tiene un curso de más de 10 horas donde te enseño todo esto, ¿vale? Para que lo tengas claro si esto no lo entiendes. Entonces, lo que hacemos a la gente es conectarle la base de conocimiento. En este caso, la diferencia es que vamos a hacer la opción, arriba hicimos la opción de insertar documentos en la inserción, ahora aquí estamos recuperando, ¿vale? Documentos. Entonces, ponemos la base de datos vectorial de Postgres y le tenemos que marcar, bueno, tenemos aquí que hacer varias cosas. Primero, evidentemente, hacer relación a la tabla que es. Luego, el límite. A mí me gusta ponerle un límite de 20. Estos son el número de chunk que se va a traer que sean los más parecidos con la consulta que le ha llegado del usuario. Son los 20 chunks más relevantes en función de la consulta. Vale, a mí me gusta decirle, tenemos que decirle que incluya el metadata y que haga una reclasificación. Vamos primero con la metadata. En la metadata, pues, si tú la activas, te pondrá un metadata filter y aquí puedes introducir el nombre de el filtro de metadatos que quieras hacer. ¿Cuál sería el nuestro? En nuestro caso queremos filtrar por categoría. Recuerda que aquí en metadata, si bajas, tienes uno que se llama categoría, que hemos insertado y que va a tomar el valor o de base de datos o programación web o seguridad, creo que era, ¿vale? Esa es la categoría. Bien, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Pues nosotros en vez de darle a la IA o a la base de datos vectorial vía libre para que haga lo que quieran, nosotros estamos diciendo, oye, no, me va a filtrar por categoría. ¿Y cuál va a ser la categoría? Pues la categoría va a ser el JSON output, o sea, es decir, este valor de aquí, el que nos devuelve va a ser el LMChain de antes, ¿vale? La categoría, se la vamos a introducir aquí. Yo le he puesto así, ¿vale? Porque si tú pones aquí una interrogación y luego pones aquí las dos rayas estas con las comillas simples, esto lo que hace es que si esto no tiene valor, no existe, pues directamente lo pone vacío y ya está, ¿vale? Y no filtra por ninguna categoría. Eso lo hago para cubrirme la espalda. Bien, pues entonces de esta manera estamos filtrando ya en la base de datos vectorial. De hecho, si aquí miramos, vemos que vemos que los resultados pone categoría, programación web, categoría, programación web, son todas de programación web, no está buscando en otros, ¿vale? Bien, eso es una cosa, estamos filtrando por metadatos, ya estamos quitando de en medio los libros de base de datos y de seguridad, pero el segundo caso que te he dicho aquí es que tenemos activada la opción de Rerank Result. ¿Qué es esto? Esto es para reclasificar. Si veis, nosotros estamos recuperando los 20 elementos más relevantes de la base de datos vectorial. Si tú no activas esto y no haces una reclasificación, tú lo que vas a hacer es mandarle los 20 elementos a la IA. Y la IA, con esos 20 elementos, va a generar la respuesta, que en este caso nos ha generado esta. ¿Qué ocurre? Esto tiene dos problemas. La primera es que de esos 20 elementos es posible que haya muchos que no tengan nada que ver con la consulta del usuario. Y la segunda es que evidentemente va a tener un gasto superior de tokens a la IA porque le van a llegar 20 elementos. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues existe una forma de optimizar esto que es con la reclasificación. En concreto, con N8N lo podemos hacer de manera muy sencilla con el Reranker Cohere. Para esto, lo único que necesitas es, lo dicho, activa esta opción. Mirad, se hace así, ¿vale? Una vez, cuando la activas te sale esta opción y lo único que tienes en N8N ahora mismo es añadir este nodo. Vale, pues añade ese nodo, que es este de aquí, y este nodo, ahora te enseño cómo conectarte. Lo que va a seleccionar es un modelo, el más reciente, el más potente, el V3.5, y aquí lo que vas a hacer es pasarle los 20 elementos de antes y lo va a reclasificar en los 5 mejores. Así como funciona esto. Coge 20 y te lo clasifica como los 5 mejores. Te va a devolver los 5. ¿Y esto con qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues te tienes que crear una credencial que te la voy a enseñar, que es irte a esta página de aquí, escribe Cohere en Google, ¿vale? Te creas una cuenta, entras y tienes un dashboard como aquí. Esto tiene una capa gratuita que podéis probar para realizar, no sé cuánto es el límite sinceramente ahora mismo al día, pero tiene bastantes límites, tiene bastantes peticiones al día. Y esta API lo que va a hacer es, tú le vas a enviar los 20 elementos y esto te va a generar una reclasificación donde le vas a asignar una puntuación a cada uno de ellos y te va a devolver los 5 más apropiados a la consulta del usuario. Los 5 que más candidatos sean a esa consulta, ¿vale? Esto se hace con, aquí a la izquierda, entras a API Keys, ¿vale? Y lo único que tienes que hacer es darle a New Trial Key, ¿vale? Simplemente genera una nueva key
y ya está. Las mías son de trial porque estamos en la capa gratuita, recuerda, pero si quieres pagar, la verdad que es una API bastante barata y puedes pagar, pero esto tiene un límite diario, ¿vale? Muy importante, no lo usáis en producción, esto es solamente para probar. Si queréis usar en producción tenéis que hacer un cargo, pero ya os digo, es bastante económico. Y de esta manera, una vez que generes aquí la API key, lo único que tienes que hacer es venirte aquí, ¿vale? Le das a crear nueva credencial y la pegas. La pegas en ese sitio y listo, fuera, ¿vale? Vale, pues de esta manera, si os dais cuenta, las salidas son solamente aquí a la izquierda. Tenemos un montón, ¿vale? Vais viendo que tenemos un montón. Y sin embargo, aquí a la derecha tenemos solamente 5 salidas. Ha seleccionado de todo esto los 5 más relevantes. Y si fijáis, tiene aquí una puntuación, ¿vale? Relevance Score. Y tiene una puntuación, ¿vale? Y te lo ordena. Bien, pues todo esto ahora se lo pasa a la IA. Bien, aquí le estamos pasando toda esta información a la IA. Y ahora la IA va a tener toda esta información, incluso con un score, ¿vale? Con una puntuación, para clasificar todo, o sea, para generar la respuesta. Y esto evidentemente va a mejorar muchísimo más la respuesta que si no lo utiliza. Y aparte que va a mejorar el gasto de token. Y nada, ya esto pues ha generado la salida. Y de esta forma tú puedes optimizar muchísimo más tus agentes RAG. Y este era un poco el objetivo que quería que vieses, ¿no? Cómo aplicar algunas de las técnicas que te he mencionado antes. Evidentemente yo aquí no las estoy aplicando todas, solamente algunas de ellas para este caso de uso, pero es una manera que puedes adaptar para tener un agente RAG con base de datos vectorial más optimizado y muchísimo más profesional. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho y que te haya dado mucha idea para empezar a aplicar dentro de tus soluciones. Si te ha gustado el vídeo, por supuesto suscríbete al canal, dale un like a este vídeo, déjame en los comentarios qué te ha parecido, si esto ya lo sabías, si no, si es algo nuevo para ti o si ya lo estás utilizando. Y sobre todo recuerda que si quieres acceder a plantillas complejas y muchas otras más complejas de manera totalmente exclusiva y aprender a desarrollar por ti mismo este tipo de soluciones, en la descripción te dejaré un acceso anticipado y con descuento exclusivo para la formación que vamos a lanzar en las próximas semanas. Ahí, entre otras muchas cosas, te voy a enseñar todo lo que necesitas para saber implementar este tipo de bases de datos vectoriales, ya sea con Supabase, con Qdran, con otro tipo de bases de datos vectoriales y adaptarlas a soluciones reales. Sin nada más que comentarte, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.